hoy se llama simple asistente o miembro comprometido. Simple asistente o miembro comprometido. Estamos en una serie que se llama Soy Miembro, que estamos trabajando para afirmar la membresía de la iglesia, para afirmar el concepto de lo que es ser un miembro de una iglesia. Y básicamente hoy vamos a hablar de los principios neotestamentarios de la membresía. Estamos en una época donde el cristianismo es muy popular, ¿sí o no? Donde ser cristiano está de moda. Los jóvenes dicen ser cristiano es cool. Y en serio, casi que hoy en día no ser cristiano es como que, sí, como que no estás en la onda. Y vemos las iglesias llenas de personas, vemos una cantidad de gente asistiendo a la iglesia. Ahora, dentro de esa cantidad de gente, muchos asisten y están y creen que son miembros, pero realmente no tienen ningún compromiso con la iglesia. Entonces lo que queremos, como en esta serie, lograr entender es, bueno, ¿qué es ser miembro realmente? ¿Es toda la gente que asiste a una iglesia, es miembro de esa iglesia? ¿Es bíblico? ¿O cómo la Biblia define la membresía de una iglesia? Miren, en esta época tan cool del evangelio, muchos tienen una relación con la iglesia. Yo pensaba cuando preparaba el mensaje que la relación de muchos que van a la iglesia es la relación como una relación de unión libre. Usted sabe cómo es la unión libre, ¿no? Es que dos parejas se unen, una pareja se une y lo que quieren es mirar si la cosa funciona. En pocas palabras, se unen para ver si hay un feeling, para recibir los beneficios, pero sin un grado de compromiso donde puedan decir, ¿sabes qué? Yo veo que definitivamente tú y yo no nos entendemos, así que mejor es que volvamos a separarnos. Y esa es la relación que muchos hoy en día tienen, una relación sin compromiso. Se van a vivir sin comprometerse en el matrimonio porque tienen miedo a ese compromiso. Así que muchos viven hoy en día la relación con la iglesia como una relación de unión libre, recibiendo de la iglesia los beneficios, pero sin adquirir un compromiso con ella. Porque tal vez si en algún momento no me gusta lo que estoy pasando, viviendo en la iglesia, me voy o busco otra. Es una relación de unión libre. Pero lo que la Biblia enseña es que la relación del creyente con la iglesia es una relación matrimonial. Es una unión, no una unión libre, es una unión matrimonial. Es un compromiso de la iglesia con Cristo. Es una unión eterna con Cristo. Es una unión donde adquirimos un profundo compromiso con la novia de Cristo, que es la iglesia, donde hacemos parte de esa novia. Eso es lo que la Biblia enseña. Es una gran responsabilidad. Y yo espero que después de terminar esta predicación, muchos de nosotros no sigamos pensando que asistir a una iglesia es solamente cool, sino que realmente podamos entender lo que significa el valor sagrado que tiene ser un miembro de una iglesia. El valor sagrado a lo que eso conlleva. Ser miembro de la iglesia, quien es nada más y nada menos que la novia de Cristo, que como lo explicaba el pastor Andrés hace 8 días, es la embajada del reino de los cielos sobre la tierra. Hoy vamos a ver 4 principios neotestamentarios acerca de la membresía. El primero de ellos es entender que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. La iglesia está fundada sobre la roca. ¿Recuerdan la declaración que hizo Pedro? Cuando Jesús preguntó, ¿ustedes creen que quién soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro, de cierto te digo que sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre esa declaración que tú has dicho. Cristo es el fundamento. Es decir, que para que una persona pueda pertenecer a la iglesia, pueda ser miembro de una iglesia, el requisito fundamental es que crea en Cristo como el Mesías venido del cielo. Como aquella declaración que hizo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres quien ha venido a salvar al mundo de su pecado, a salvar a los hombres, a aquellos que se arrepientan de su pecado. Así que el requisito fundamental para ser miembro de una iglesia es estar identificado con Cristo, con su causa. El Evangelio de Juan dice 1:12, se lo saben de memoria, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que la iglesia está compuesta por hijos. Hijo es aquel que ha creído en Cristo y ha nacido de nuevo, ha sido regenerado por una obra del Espíritu Santo en su vida. Así que necesitamos entender que la iglesia está compuesta por hijos, por gente que ha nacido de nuevo y ha creído en Jesucristo, está identificada con Él. De hecho, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, que Dios sigue obrando en la tierra a través de ese cuerpo. Dios sigue haciendo su obra. La obra de Cristo sigue llevándose a cabo. Él murió en la cruz en el plan redentor, pero su obra, la expansión de ese reino, sigue llevándose a cabo a través de la iglesia, que es su cuerpo, la que está ejerciendo el ministerio, el avance del reino de Dios sobre la tierra. La iglesia está compuesta por personas consagradas e identificadas con Cristo. ¿Amén? ¿Quedó claro eso? Así que, teniendo esto presente, necesitamos decir entonces que el hecho de asistir a una iglesia no te hace miembro de una iglesia. Una verdad que hoy en día puede sonar muy fuerte, pero que es la realidad. El asistir a una iglesia no te hace miembro de una iglesia. Y yo podría decir que hay una cantidad de gente que asiste a las iglesias que no son miembros de la iglesia. No tienen un compromiso con la iglesia. Mire, creo que hoy en día tenemos una gran confusión con esto. Como les dije ahorita, el cristianismo es muy popular y muchas personas asisten a la iglesia y asisten por diferentes motivaciones. Por ejemplo, yo me he encontrado con gente que dice, si pudiéramos hacer una encuesta al finalizar de irnos a diferentes iglesias y de pronto preguntarle a la gente al final del culto, oye, dime una cosa, ¿tú por qué asistes a la iglesia? Yo sé que encontraríamos respuestas como esta: mira, yo asisto a la iglesia porque yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Estoy pasando por un problema muy difícil, estoy pasando por una situación muy difícil con mi esposo, yo necesito un milagro y por eso estoy asistiendo a la iglesia. Es decir, la motivación de esa persona de ir a la iglesia, de asistir a la iglesia, es que Dios haga un milagro, es que Dios obre a su favor. Algunos podrían decirte, no, mira, yo asisto a la iglesia, como lo he encontrado yo, porque mi familia asiste a la iglesia. Claro, mi mamá va a la iglesia, a mí me toca venir con mi mamá. Ella me alista los domingos muy temprano y me trae al culto y yo tengo que venir con ella. Algunos jóvenes dicen, no, yo voy a la iglesia porque es que esto es muy cool. Además, aquí están todos mis amigos. Nos gusta mucho las luces, nos gusta la música, sobre todo cuando tocan ese bajo, bum, 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 el de la batería que le da ahí, no sé, se siente una vibra muy bacana. Y hay muchos que están en esa onda, ¿no? Muchos asisten a la iglesia porque tal vez allí encuentran un mensaje de superación. Hay gente que puede decir, no, es que yo cuando escucho el mensaje siento que me supero, que las energías negativas salen y me lleno de una energía positiva. O sea, tú vas a encontrar cualquier cantidad de motivaciones en muchas personas que asisten a una iglesia, que asisten a una iglesia. Pero así como asisten hoy, mañana van a otra. Así como hoy vienen a Roca de Ayuda, ellos no tienen problema de mañana ir a otra iglesia. Es más, para ellos no hay ninguna diferencia. ¿Te congregaste? Sí, hoy estuve Hay gente que como que cada 8 días va a una iglesia diferente. ¿De dónde estuviste hoy? No, hoy me vi el mensaje por la internet. Hermano, necesitamos establecer una clara diferencia entre lo que es un miembro y un asistente. Y este es ese tipo de mensajes que después de escucharlos, muchas personas dirán, no, ser miembro de una iglesia, son muy difíciles. Necesitamos establecer una clara diferencia entre la membresía de la iglesia y los asistentes. Pastor, pero eso no es hacer acepción de personas, eso no es generar una división. Bueno, es que la Biblia la genera. La Biblia nos dice, hay una gran diferencia entre ser un miembro y ser un asistente. Y el trato para un miembro es diferente que el trato para un asistente. En muchas situaciones. No es el mismo trato, bíblicamente no es el mismo trato. Por ejemplo, a mí ha venido gente a veces de aquí del barrio a decirme, ¿usted es el pastor de la iglesia? Yo le digo, sí, ¿qué necesitan? ¿Qué le puedo servir? Pues vea, es que aquí viene una señora, que esa señora pelea con todo el mundo en la cuadra y esa señora me debe a mi plata. Y por favor, yo vengo a decirle a usted, vea, esa señora es un mal testimonio, yo no sé cómo es cristiana. Yo le digo, bueno, sí, dígame, ¿cómo se llama la señora? La señora se llama fulanita de tal y bien, fulanita de tal. Entonces, ¿qué es lo primero que uno como pastor hace? ¿Esa persona es miembro de la iglesia? Y a veces nos damos cuenta que no, asiste. Porque la iglesia es un lugar abierto para todo el mundo. O sea, cualquier persona puede entrar acá.
no podemos cerrar la puerta. Pero si la persona es solo asistente, yo lo que le digo a la persona, mire, esa persona asiste a la iglesia de vez en cuando, pero esa persona no es miembro. Ay, ¿cómo así? Es decir, esa persona no hace parte de la membresía activa de la iglesia, es solo un asistente. Por lo tanto, el trato que yo le dé a esa persona, yo sí puedo llamarla y decirle, mira, esto que está pasando contigo, y hablar con la persona que por favor se ponga paz allá. Es diferente si la persona fuera un miembro, porque si es miembro de la iglesia, eso lo voy a explicar más adelante, eso significa que la persona ha decidido someterse voluntariamente a la autoridad de la iglesia para que la iglesia le pueda llamar la atención. Entonces ya es diferente. Yo como pastor podré sentarme y decirle, mira, tú estás haciendo quedar mal a Cristo. Tú eres un miembro de la iglesia, pero tu testimonio está manchando el nombre de Cristo. Entonces, ¿ven ustedes cómo tiene que establecerse una diferencia? No podemos tratar igual a un miembro que a un asistente de la iglesia. Es por eso que estamos en todo este proceso como iglesia de organizar nuestra membresía. Porque así como hay unos privilegios, Pastor Andrés predicó sobre la bendición de ser un miembro, bueno, también hay unas responsabilidades, que es lo que yo hoy voy a ahondar un poco en estas responsabilidades. Así que los miembros de la iglesia son las personas nacidas de nuevo que hacen parte del cuerpo de Cristo. Ellos viven por fe y viven para la gloria de Dios. Es una cuestión diferente. Es una cuestión de compromiso. Se considera entonces, hermanos, que los miembros de la iglesia son aquellos que han nacido de nuevo y que hacen parte de la membresía activa de la iglesia. Es decir, que ¿cómo se evalúa una iglesia? ¿Cómo se evalúa una iglesia si está creciendo, si es saludable? No por los asistentes, sino por la membresía. Si su membresía está creciendo, si su membresía es saludable. Porque miren, gente que asista a una iglesia, hermano, usted va a encontrar, miren, nos ha pasado aquí, en un culto podemos tener 100 y entre 8 días 50. Porque la gente que asiste no tiene un compromiso serio. Los miembros deben aprender, o por lo menos uno debe entender que tiene una responsabilidad, una conciencia, un compromiso con mi vida espiritual. Es diferente el trato. Es diferente el trato. Es diferente, hay que hacer una clara separación. Por eso es tan importante que la iglesia tenga claramente definida cuál es su membresía. Ahora, ¿cuál es el primer paso para ser miembro de una iglesia? El primer paso para ser miembro oficial, bueno, ya vimos que el creer en Cristo nos hace parte de la membresía de la iglesia global de Cristo. Pero para ser parte de la membresía local, el primer paso, según la Biblia, es el bautizo. Es el bautizo. El bautizo es lo que nos permite a nosotros ser parte de la membresía activa de una iglesia local. Y eso está, por favor, usted lo puede ver en Hechos 2:41. Aquí Winger nos va a colaborar colocándonos el versículo. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron la palabra, ¿qué fueron? ¿Fueron qué? Bautizados y se añadieron aquel día. ¿A qué? ¿A qué se añadieron? A la iglesia. ¿Cómo qué? Como 3,000 personas. Ese día se añadieron 3,000 personas porque se bautizaron. Y la iglesia llevaba un registro de estas personas que se bautizaron. Tal vez hubo mucha gente que escuchó el mensaje, tal vez hubo mucha gente que hasta creyó, pero se bautizaron ¿cuántos? 3,000. Y esos 3,000 entraron a ser parte activa de la membresía de la iglesia en Jerusalén. Y la iglesia llevaba un reporte de esas personas. Podemos ver la iglesia muy organizada en todo el libro de Hechos. Podemos ver cómo la iglesia se congregaba, cómo la iglesia tomaba decisiones, cómo la iglesia, hermano, estaba unida, cómo la iglesia se congregaba para buscar al Señor como iglesia. Así que el primer paso para pertenecer a la membresía de una iglesia local es el bautismo. Es el bautismo. Ahora, usted dice: ay, pastor, yo ya me bauticé en otra iglesia y estoy aquí congregándome hace 3 años. Bueno, es importante, como estamos en todo este proceso de organizar la membresía de la iglesia, que usted pueda tener una cita, una reunión pastoral con nosotros, donde podamos evaluar su proceso y organizar su membresía en esta iglesia. Normalmente, ¿cómo se maneja? Normalmente,
para que usted pueda ser miembro de esta iglesia, si usted ya se bautizó en otra y es miembro de otra iglesia, usted debería traer una carta pastoral de la otra iglesia diciendo que usted se va a congregar por X o Y razones en esta iglesia, una carta de recomendación, y por medio de esa carta nosotros le aceptamos dentro de la membresía de la iglesia. Esa es la manera formal. El problema es que hoy en día muchos le dicen a uno: pastor, carta, ¿a mí quién me va a dar carta? Yo voy a una iglesia donde nadie sabe de mí. Y no quiero hablar mal de una iglesia, sino que a veces, hoy en día, somos muy desorganizados en ciertos procesos, o tal vez usted no ha pedido esa recomendación. Lo digo que somos porque inclusive nosotros estamos, el Señor nos está guiando este tiempo a poder organizarnos mucho mejor como iglesia. ¿Amén? Decir que no estoy predicando que ya tengamos todo perfectamente estructurado, sino que Dios ha estado guiándonos en un proceso de organización, precisamente porque hoy en día el tema es como tan... Es decir, hoy en día una persona hoy está en Roca, dentro de 8 días está en Alas de Salvación, dentro de 15 días está en la Carismática, dentro de 20 días... Y hay gente que vive saltando de iglesia en iglesia. ¿Usted dónde se congrega? No, yo me congrego en la Iglesia de Cristo Internacional, porque va por todo lado congregándose. Pero no hay nadie que tenga un control de tu vida, no hay nadie que esté pendiente de ti, no hay nadie que sepa nada de ti, no hay un registro de tu vida, no hay una hoja de vida de ti. En cambio, cuando somos miembros de una iglesia y estamos comprometidos dentro de esa iglesia, en esa iglesia, hermano, usted podrá madurar, usted podrá ver nacer sus hijos, usted podrá ver bautizar a sus hijos, usted podrá ver casar a sus hijos, y usted va a poder ver a sus hijos sirviendo, y usted va a poder ver a sus nietos creciendo dentro de la iglesia. O sea, ¿cuál es la idea? Que se vivan esos procesos dentro de la iglesia local. Hermano, pero hoy en día todo está tan despelotado. ¿Sí o no? No tenemos claridad a veces de este tema. Además que pocas veces predicamos estos temas que son tan importantes de hablar. Mire, lo primero que nos hace, o lo que nos hace miembros oficiales públicamente de una iglesia, es el bautismo. Por eso, el bautismo es un asunto que no se debe tomar a la ligera. El bautismo es un asunto muy serio. A veces hay personas que presionan a otras para que se bauticen. Vea, bautícese. ¿Usted ya cuánto lleva en la iglesia? O a veces hay, lo digo con mucho respeto, iglesias que en un evento tratan de, como si estuviéramos compitiendo a ver por cuánto bautizamos este mes. Entonces necesitamos como meter gente ahí en ese número para mostrar que estamos creyendo. No, esto es tan serio, tan delicado, porque cuando una persona se bautiza, tú le estás recibiendo como miembro de la iglesia. Por ejemplo, en nuestra iglesia, para tomar la decisión de bautizarse, ¿qué estamos haciendo? Debe haber una entrevista pastoral. Los que se bautizaron hace poco, Jennifer y los demás, ellos tuvieron una entrevista con nosotros, los pastores. Nos sentamos con ellos y empezamos a indagar en su vida, buscando si hay un verdadero proceso de conversión. Eso es lo que nos interesa. Lo que nos preguntamos los pastores en la reunión pastoral es: ¿ustedes creen que esta persona ha nacido de nuevo? ¿Esta persona está dando frutos de su conversión? ¿Esta persona ha cambiado? ¿Cristo se ve reflejado en esta vida? Entonces, nosotros que conocemos el proceso decimos: bueno, sí hemos visto frutos. Listo, entonces reunámonos con ellas para que puedan tomar el paso de bautizarse. Hermano, tengo que decir que a veces hemos tenido que decirle: no, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo de que tú te bautices. Vamos a esperar un poco más. Sigue asistiendo, sigue escuchando la palabra, sigue discipulándote, pero vamos a esperar tu proceso. Es por eso que el bautismo es un momento tan especial y tan delicado a la vez. La responsabilidad, bautizar a alguien sin hacer un proceso de verificación, sería una gran irresponsabilidad. El pastor Andrés habló sobre la iglesia de la embajada. La iglesia de la embajada en el reino de los cielos. Y Dios nos ha dado una autoridad. Y dentro de esa autoridad está casi que dar la visa, entregar la visa a aquellos que van a ser parte de esta comunidad que es la iglesia. La iglesia, en pocas palabras, con el bautismo lo que hace es sellar la visa y decirle a la persona: listo, tú puedes entrar a ser parte activa de la membresía de esta iglesia. ¿Ven ustedes lo delicado que es ese proceso? Por eso hay que tener tanta responsabilidad y seriedad. Ahora, aún así tenemos que reconocer que muchas veces se bautizan personas, entran a ser parte de la membresía sin haber nacido de nuevo. O sea, somos falibles. Miren, les pasó a los apóstoles. ¿Ustedes recuerdan la historia de Simón el Mago? ¿Sí? ¿Han leído la historia en Hechos de Simón el Mago? Que dijo que había creído, que lo bautizaran, que se había entregado al Señor. Y sí, Señor, lo bautizaron y todo.
y después por allá cuando vio que los apóstoles cuando oraban por la gente venía el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces Simón dijo, yo quiero que, ¿cuánto les tengo que pagar para que oren por mí, me den ese poder? Y Pablo lo mira y dice, hombre, lleno de todo engaño y de toda maldad. Y ya se ha bautizado. Puede pasar que en la iglesia entre a ser parte de la membresía de una iglesia gente que no haya nacido de nuevo. Puede pasar, pero les voy a decir algo, esas personas serán un problema serio para la iglesia a largo plazo, porque esas personas son las que las que más dan mal testimonio de Cristo. ¿Sí? Esas personas no muestran a Cristo por ningún lado. Y al final, quien termina afectado con ese testimonio no es ni siquiera la iglesia, es el nombre de Cristo. Es el nombre de Cristo, que es deshonrado por la vida de aquellas personas que, sin ser conversas, hacen parte de la membresía de una iglesia. Eso es lo que la iglesia a toda costa debe evitar que suceda. Esa es una de las grandes responsabilidades de nosotros los pastores, es hacer un filtro. Hermano, alguien decía, y yo estoy de acuerdo con esto, la iglesia debe tener, hay gente que dice, nosotros debemos abrir la puerta del frente y cerrarla de atrás, es decir, para que entre todo el mundo y no se vaya nadie. Yo no creo eso. Yo creo que la Biblia enseña lo contrario. La iglesia debe cerrar la puerta del frente y abrirla de atrás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Porque hay que hacer un filtro de todo aquel que sea un miembro activo de la iglesia. De la iglesia debe cerrar la brecha. Ay, pastor, pero es que no nos podemos volver excluyentes. Es que no es ser excluyente, es que es una realidad bíblica por protección de la iglesia, ni siquiera protección de la iglesia, por protección de la gloria del nombre de Cristo, a través del testimonio que dan los miembros de una iglesia. Uy, estamos entendiendo que esto no es un asunto tan relajado como, uy, tan cool, soy creyente, voy al culto cada 8 días, me gusta la música, y cuando quiero voy, cuando no tengo un palbú no voy. Y si me cambio de barrio, pues me voy para otra iglesia y ya. Usted no ve tanto problema eso. ¿Ven ustedes el relajo con el que se vive hoy en día el cristianismo? Eso no es así. Eso no es así, hermanos. En segundo lugar, el segundo principio que encontramos de la membresía de la iglesia es que para la iglesia la constitución de la iglesia es la palabra de Dios. No sé si entendemos lo que es constitución. Le voy a leer el significado. La constitución, por ejemplo, de Colombia, la constitución política de Colombia dice, es nuestra máxima ley. Con ella misma lo dice, es la norma de normas. En otras palabras, es un conjunto de reglas que establece la forma en que debemos comportarnos todos los que vivimos dentro de Colombia para que exista bienestar y podamos vivir en paz. En el reino de los cielos, que el pastor Andrés habló hace 8 días de eso, hay una constitución. Dios entregó una constitución, la norma de normas, que es la Biblia. La iglesia está guiada no por lo que uno como pastor dice, hermanos, a mí se me ocurre que ya no deberíamos hacer esto y no hacer esto. No, venga, ¿qué dice este librito? Que en la constitución de nuestra ciudadanía, del reino de los cielos, esta embajada, que es la iglesia, que es la embajada del reino de los cielos sobre la tierra, tiene una constitución por la que se rige, y esa constitución es la Biblia. La Biblia es la norma de normas, la Biblia es la norma de fe y conducta. Todo verdadero creyente se debe someter a la escritura como su norma de fe y conducta. Entonces, si una persona acepta ser miembro de una iglesia, lo que una persona está aceptando es que se somete a la escritura como su norma de fe y conducta. Es decir, que se debe guiar su vida por la escritura. No es vivir el cristianismo como se le antoje o como sienta, ¿no? Porque hoy en día se ve mucho. A uno le dicen, haga lo que siente su corazón. No. Ay, yo no siento hacer eso. No, no es lo que siente, es que dice la Biblia con respecto a eso. Esta es nuestra norma de fe y conducta. Todo verdadero creyente está sujeto y reconoce las escrituras como su máxima fuente de autoridad. Las escrituras son las que determinan cómo debe vivir la iglesia, que es la comunidad de los creyentes, que es la embajada del reino de Dios sobre la tierra. Hermanos, las escrituras son la fuente de santificación para la iglesia. Por favor, miremos, ¿nos puedes poner allí? Juan 17 del 15 al 17. Al ser una predicación temática, porque estamos tratando temas, vamos a tocar muchos versículos para precisamente poder afirmar bien el concepto. Miren lo que dice Jesús en su oración de Juan 17 por sus discípulos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En este texto encontramos dos principios maravillosos. Las Escrituras son la máxima fuente de santificación. Son la fuente de santificación. ¿Qué dijo Jesús? ¿Santifícalos en qué? ¿Santifícalos en qué? En tu verdad. Tu palabra es la ¿qué? La verdad. Miren, la Biblia, la constitución del reino de los cielos, produce santificación en la vida del creyente, cuando la acepta por fe. Y en segundo lugar, hermano, el Señor nos invita a separarnos del mundo. La iglesia es una comunidad que, aunque está en el mundo, está separada del mundo. Yo creo que usted me entienda esto con mucha claridad. Mire lo que Jesús dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, que la iglesia es una comunidad de creyentes que, aunque está en el mundo, no es del mundo. ¿Qué significa que no es del mundo? Que no piensa como el mundo piensa, que no vive como el mundo vive, que no hace lo que el mundo hace, que no siente como el mundo siente. Es decir, la iglesia, al ser transformada por la palabra de Dios, su vida es santificada por medio de ella. Y es algo así. Bueno, yo no sé cuántos han vivido esta experiencia. ¿Cuántos han vivido la experiencia de salir con un americano? ¿Cuántos han vivido la experiencia de acompañar a un americano, amigo, alguien que vino, le decimos gringo, pero hay el que usted dice, ay no, fui con un amigo gringo y nos fuimos a tomar un café, no sé, a Blockbuster o a hacer algo? ¿Veis que Blockbuster? Ya desapareció, es que ya me bueno. Bueno, Juan Valdés, fuimos a Juan Valdés y nos tomamos un café. Mire, estar con un gringo es cosa particular. Usted está con estos americanos y usted se da cuenta inmediatamente que ellos no son de acá. Muchos de ellos dicen, yo no tomar agua de acá, yo no tomar líquidos de acá, agua de acá fea, afectar mi metabolismo. ¿Sí o no? O sea, la manera de hablar, de pensar, la cultura que ellos tienen, ellos son súper estrictos con el tiempo. El colombiano llega 15 minutos tarde y está el serio, enojado, y el colombiano llega reído. Ay, qué pena, es que vos vieras, me cogió la tarde. Y el otro serio. Nuestra cultura no va a aceptar ese desorden, 15 minutos tarde llegar. Yo he salido con americanos que me han dicho, hey, te estaba esperando hace 15 minutos, para ellos 10 minutos. O sea, la cultura es diferente, Ellos, aunque están en Colombia, usted se da cuenta que ellos no son de Colombia. Hay una gran diferencia. Así tiene que ser la vida del Hijo de Dios. Que la gente del mundo que esté contigo no te sienta como de ellos. Porque es que hay cristianos que creen que por caerle bien a la gente del mundo, te voy a hacer lo que ellos hacen. Y se involucran en las cosas, se involucran. Entonces empieza, si ellos están contando chistes pesados, empieza el cristiano. Y ya yo cuento otro. Entonces, no, es que yo tampoco me puedo echar la gente en contra. No, mira, el poder de la iglesia está en mostrar su diferencia. Ojo, sin convertirse en ese tipo de personas que ya terminan cayendo al hígado, al inconverso. ¿Sí? Ese tipo de personas que se muestran como muy legalistas, como yo no hago eso porque yo no soy pecador. Tú te vas a ir al infierno, yo me voy a ir al cielo. No, o sea, no sé, es ese tacto de gracia, pero que se note la diferencia que hay en tu vida, que se note que eres un creyente, que se note que no eres de este mundo, que se note. ¿Usted le creería a un colombiano ahí que no tiene ninguna cultura gringa, que le diga, no, es que mira que yo soy gringa, yo soy de Estados Unidos, ve, de Estados Unidos, mira. Y hay cristianos que suenan a eso. Yo soy cristiano, mira, y la gente diciendo, no, pues cristiano, vení, vos no tenés ninguna diferencia conmigo. Vos te reís de lo que yo me río, haces lo que yo hago. O sea, entonces, ¿qué es ser cristiano? Entonces, no hay poder en ese cristianismo. El cristiano está llamado a separarse del mundo para que en esa separación haya una influencia en medio de las personas con las que compartimos.
Y sobre todo a veces a los jóvenes nos puede pasar mucho por no caer mal en la universidad, porque no nos hagan el bullying de que somos cristianos. A veces ni decimos, parecemos uno más del montón, no queremos decir nada, no queremos que nadie se dé cuenta. Mira, si tú eres un buen cristiano, tarde o temprano, más bien temprano que tarde se van a dar cuenta que eres cristiano. Si tú eres buen cristiano se van a dar cuenta, porque el cristiano muchas veces cae mal. ¿Sí? La verdad es que uno al ser sal, a veces fastidia. Por eso hay que tener gracia para saber entablar buenas relaciones con los inconversos. Relaciones llenas de amor y de verdad. ¿Verdad? Que ellos puedan ver también en nosotros una persona a la que se puedan acercar, a la que puedan encontrar un consejo. Hermano, este pueblo está separado del mundo y ahí es donde se encuentra uno de los grandes poderes de la iglesia para poder impactar a las personas. En esa separación es donde hay un impacto en el mundo realmente. Así que somos extranjeros y peregrinos, dice la Biblia. Tenemos otra mentalidad, tenemos otra cultura. Por eso a veces el mundo no nos entiende, la manera como vivimos, como pensamos. Porque tenemos una fe puesta en los cielos, ¿verdad? Ok, entonces, segundo, hablábamos de que la Escritura es nuestra constitución. Tercero, los creyentes somos un pueblo que vive en comunidad. Ojo a esto. Los creyentes somos un pueblo que vive en comunidad. Hay gente que no sabe vivir en comunidad. Hay gente que le va mejor o dice, no, yo vivo solo. A mí me gusta vivir solo. Porque uno solo a nadie le pone problema, porque uno solo entra a la hora que quiere, sale a la hora que quiere. Eso de andar con otra gente es un problema. Por eso yo vivo solo. Déjame decirte que el cristianismo es un asunto de vida en comunidad. Es una comunidad que se ama, es una comunidad que se cuida, es una comunidad que se fortalece, es una comunidad que se edifica y es una comunidad que se pule mutuamente. Se pule. Hay hermanitos lijas. ¿Sí o no? El hermanito que dice, ay, este hermanito, ese es el hermanito que te está lijando, ese es el hermanito que te está puliendo, dale gracias a Dios por ese hermanito. La Biblia dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el hombre. ¿Qué sería de tu vida sin ese hermano? Que ayuda a que tu carácter se pula, que tu santidad sea más visible. ¿Qué sería de tu vida sin hermano? Entonces, pero claro, la vida de iglesia es una vida en comunidad. A veces nosotros no quisiéramos tener a nuestro lado ese tipo de hermanos, ¿verdad? Que como que rozan con nosotros, ¿verdad? Pero todos estamos creciendo. La iglesia debe reflejar la vida en comunidad que Dios siempre quiso. Hay una frase que se usa, es que la iglesia es el paradigma al mundo. Es decir, es como, la iglesia es ese ejemplo de comunidad. La iglesia debe ser el ejemplo de comunidad que el mundo debe ver. Es decir, aunque estamos bajo un mundo caído, bajo una naturaleza caída, la iglesia es como aquella comunidad que Dios siempre quiso que el mundo fuera. No sé si me hago entender. La iglesia debe ser el reflejo de esa comunidad que Dios quiere que el mundo sea. O sea, es como esa comunidad, pues, que la gente diga, wow, que ve algo diferente allí. Miren, y eso solo se logra si hacemos lo que dice la Biblia, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. La iglesia es una comunidad de creyentes que viven en amor y armonía, que se edifican, crecen y se corrigen mutuamente. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo allí en la misma oración de Juan 17? Padre, que ellos sean uno, como tú en mí, yo en ti, ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, ese modelo de comunidad genera un impacto que hace que la gente pueda creer en el Evangelio. Eso es la iglesia, una comunidad de creyentes que vive en armonía, en amor, en un mismo espíritu. Eso debe ser la iglesia, ¿verdad? Ahora, somos un pueblo y nos sometemos unos a otros en amor, porque eso es lo que dice la Biblia. Y aquí voy a empezar a tocar unos principios de la membresía que son bastante críticos muchas veces. Bueno, no tanto esto, sino el último que voy a tocar. Escuche, la Biblia dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, Efesios 5:21. ¿Qué significa eso de someternos unos a otros? Porque, hermano, le voy a decir una cosa. Normalmente a nuestra naturaleza caída no le gusta someterse. Es más, nos cae gorda la palabra sometimiento. Que me digan que me tengo que someter, olvídese. Pero
cuando tú haces parte de la membresía de una iglesia, tú estás aceptando voluntariamente que te vas a someter a otros. Wow. Es decir, en la membresía de una iglesia, el valor, uno de los valores más importantes es la humildad, porque la humildad es la que nos permite someternos a los demás. Miren, en la iglesia nos sometemos unos a otros. En la iglesia, hermano, ningún miembro es autónomo e independiente. Somos interdependientes. Cuando usted decide ser miembro de una iglesia, usted está aceptando el compromiso de someterse a los demás voluntariamente. Y que usted no es autónomo e independiente y que puede hacer la vida a su manera, no. Que usted está aceptando el consejo y la corrección de los demás. Ay, pastor, pues eso es ser iglesia. Aquí empieza como a calentarse la cosa, que no nos gusta someternos. Pero en la iglesia se necesita aprender a someterse. Por tal razón, la iglesia es la congregación de más de un miembro. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Mateo 18:20, ¿me lo puedes poner allí? Mateo 18:20. ¿Dónde hay qué? Dos o tres. Venga. Jesús dijo, donde hay uno, dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Dijo así Jesús? ¿Dijo donde hay uno, dos o tres? No, ojo que podemos ser engañados así con cualquier vainita como Satanás engañó a Eva, con que Dios te dijo. No, la Biblia no dice donde hay, Jesús no dijo donde hay uno, dos o tres, Jesús dijo donde hay dos o tres. Ay, ¿por qué no dijo uno? Mano, tengo que decirle algo. Uno no es iglesia. Entonces yo no me puedo congregar por internet. A mí que no me gusta ir a ninguna iglesia. Porque eso está yendo a una iglesia, son muy malucos. Eso que le dan a uno la vida, que quieran, que el pastor le pregunte cómo te fue, cómo está tu esposo, cómo está tu... A mí no me gusta que me metan en el cuarto. A mí no me gusta. Por eso yo no voy a ninguna iglesia. O voy de vez en cuando y salgo corriendo. Pero es que uno puede ser cristiano en la casa. O no. O es que acaso Dios lo escucha a uno en la iglesia y no en la casa. ¿Ah? Claro, eso es un buen escape para los que, como les dije al principio, no saben vivir en comunidad. Entonces ellos quieren tener una iglesia en su casa. Pero Jesús no dijo donde haya uno, Jesús dijo donde haya dos o tres. Ay, pastor, entonces cuando yo oro solo, Jesús no está. No, sí, Él está. Tú tienes una comunión personal con Jesús. Pero tú perteneces a una iglesia y hay un poder especial de Jesús que se manifiesta cuando hay dos o tres congregados en mi nombre. Y eso es lo que pasa en cada culto. Cuando nosotros nos reunimos, hay algo especial del Espíritu de Dios sobre este lugar, sobre tu vida, que no va a estar cuando tú estés viendo solo la prédica por internet. Hay gente que dice, yo no fui pastor. Lo digo por testimonio y experiencia propia. Y a veces me da como una cosita, pero yo no digo nada, pero lo voy a decir públicamente. Pastor, yo no fui porque estaba mercando, usted me puede mandar la prédica. A veces me dan ganas de sacarla de la lista de distribución para que no le llegue la prédica. De ponerle un bloqueo ahí en YouTube para que no la escuche, porque ¿cómo va a hacer eso? No, yo sé que a veces, por motivos de fuerza mayor, y de la vida, no podemos congregarnos. Porque hubo un motivo de fuerza mayor. ¿Ustedes creen que un motivo de fuerza mayor es ir al mercado? Es que me vino una visita de repente. Y cuando eso no pase, pues qué bien por estos medios de comunicación donde podemos escuchar la predicación. Pero un miembro entiende el valor de congregarse. Un miembro entiende esto: donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Para ser iglesia se necesitan dos o tres. Uno solo no es iglesia, sobre todo en ese movimiento que se ha levantado hoy en día que no, iglesia puede ser usted en la casa, usted no necesita una iglesia, y tanto mal que han hecho con esta mentira del diablo que han regado por todo lado. Mis hermanos, el cristianismo fue diseñado para vivirse en comunidad. Mire, en comunidad se madura, en comunidad se madura, en comunidad se nos pule, en comunidad se nos forma,
es en comunidad. Dios diseñó la iglesia para eso. O si no, el Señor no hubiera creado la iglesia. El Señor simplemente hubiera hecho creyente en todo lugar del mundo que le oren a Él en privado todo el tiempo mientras Él regresa. Pero el Señor diseñó una iglesia como una institución, como una embajada a la cual le delegó una autoridad para que nosotros como miembros nos sometamos a ella. Uy, qué duro nos suena esa palabra, sometimiento. Pastor, ¿y usted cómo va a predicarle eso a esta generación de jóvenes que no se somete ni al papá, no se somete ni a la mamá, no se quiere someter a nada? Ese mensaje no es para esta generación, no está contextualizado. Pues se tendrá que contextualizar no el mensaje sino la generación, porque es que esto es lo que la Biblia manda y son principios y valores eternos. No le vamos a hacer un daño a esta generación, entonces cambiemos el mensaje. Hagamos una iglesia más cool, como lo que busca hacer la iglesia emergente, ¿no? Una iglesia donde no hay compromisos, donde no hay estructuras, donde no hay funcionalidad, donde no hay nada, donde ora el que quiere, predica el que quiere, no hay autoridad, no hay nada. Pastores, que eso es lo que los jóvenes hoy en día quieren. No, pues lo que los jóvenes hoy en día necesitan es ver patrones de autoridad que tal vez no tuvieron en su casa por la ausencia de los padres que nunca tuvieron. Es ahí el error. Y la iglesia puede sanar esas heridas y puede educar a esos muchachos. Yo le doy gracias a Dios por lo que está pasando en los jóvenes de nuestra iglesia. Y no quiero hacer alarde de eso, pero creo que ellos han aprendido lo que es la sujeción por amor. Ellos han aprendido y muchos de ellos vinieron de hogares, no tuvieron una buena figura paterna, pero gracias a Dios en la iglesia han encontrado sanidad y han encontrado como esa provisión a esa área de sus vidas. Eso es lo que hace el evangelio, sanar. La doctrina sana el corazón. Sana el corazón. No tenemos que contextualizar el evangelio. Tenemos que llevar el evangelio a la generación y que el evangelio sane las generaciones. Porque si no, dañamos no solo el evangelio, la generación la terminamos de hundir. Hay una autoridad establecida por Dios dentro de la iglesia. Dios establece, por ejemplo, los pastores y líderes como responsables de sus discípulos. El Señor le dice a sus pastores, lo leo 1 de Pedro 5 del 2 al 4, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Qué precioso texto. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Mire lo que Dios nos dice a los pastores. Cuiden de la grey de Dios no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. No como quien tiene señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Qué precioso texto. Pastores, a ustedes se les demanda que cuiden a sus discípulos, no como quien tiene autoridad y se enseñorea de ellos. Okay. Uno ha visto eso, ¿no? Le cae la tapa ahí. Hey, ¿qué ope movió? No. Eso no es así. Si no, dice la Biblia, no como queriendo tomar señorío de ellos, sino con ánimo pronto, como quien cuida de ellos, como quien tendrá que dar cuenta. Venga, a mí Dios me pedirá cuentas de la vida de Jorge. Por eso es que usted debe ser oveja de un rebaño. Oye, algunos llegarán al reino de los cielos y el Señor tomará la lista. Bueno, usted tuvo 25 pastores y lo llama a todos. A ver, le da cuenta a los 25. Pues esa no es la idea, hermano. Es que Dios pida cuenta a pastor de sus ovejas. ¿Sí? Que usted pueda durar en una iglesia. Al pastor Andrés lo predicaba hace 8 días. Hay gente que se cambia de iglesia como cambiarse de supermercado. O hay gente que inclusive se cambia de barrio y se cambia de iglesia. ¿Usted por qué era así? Si usted cambia de barrio, sigan su iglesia. Yo vengo desde Valle del Lirio del Sur. Bueno, soy el pastor. Toca. Pero si no lo fuera, está en mi iglesia. Yo no me veo en el derecho que, ay, me cambié de barrio, bueno, busquemos una por acá. Ay, aquí está sonando, alabaré, esto debe ser cristiano. Y se meten ahí y vaya a ver qué. Bueno, la Biblia dice a los pastores que pastoreen la grey. Mire cómo dice, teniendo cuidado de ella, voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Es decir, el pastor no tiene que estar pensando, ay, ¿cuánto me van a pagar? Ay, ¿cuándo? No, ¿sí? Con ánimo pronto, no teniendo señorío, sino como quien tiene cuidado de la grey. Siendo ejemplo. La Biblia nos dice a los pastores, es decir,
los pastores tienen la responsabilidad particular de cuidar a sus discípulos. Hermano, déjeme decirle algo. La idea es que usted sea oveja de un solo rebaño. Que si usted, porque Dios lo está guiando, ahora yo no estoy diciendo como un movimiento sectario, es que el que se vaya va a entrar en maldición, porque esta es la única iglesia salva, siempre salva. No. Si Dios usted lo está guiando, y como lo hemos tenido que hacer, Dios lo guió a irse del país, a irse de ciudad, porque Dios lo guió, pues le vamos a dar la carta, vamos a hablar con el pastor de la otra iglesia, vamos a tratar de que usted se ubique en una iglesia sana, vamos a cuidar de usted en ese proceso. Eso es iglesia. Esa es responsabilidad de nosotros los pastores. Pero la responsabilidad de los discípulos es sujetarse. Ahora, los pastores nos sujetamos unos a otros, nos rendimos cuenta unos a otros. Los discípulos se sujetan a sus líderes en amor. Dice la Biblia, Hebreos 13:17, apúntelo, si quiere lo imprime, lo pega allá en el cuarto, para que lo lea. Mire lo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Porque ¿qué hacen los pastores? Porque los pastores se aprovechan de ustedes, porque sí hay que decirlo, puede haber pastores que aprovechen, no. La Biblia no dice sujétese a los pastores, dice sujétese al pastor que vela por su cuidado, que vela por su alma, que le ha mostrado que lo ama y que lo que a él le interesa es su bienestar. Que usted no es un producto, que usted es una oveja. Entonces, sujetaos a los pastores que velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permítales a ellos que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Es decir, sujétense a los pastores, dice la Biblia, de tal manera que ellos puedan hacer un buen trabajo, como la ovejita que obedece. Ahora, nosotros aquí tratamos de ser muy sabios, no tratamos de manipular, le pedimos al Señor sabiduría para no caer en ese pecado. Y hermano, la Biblia, ¿qué le demanda a los discípulos? Sujétense en amor a sus pastores. Sujétense en amor a sus pastores. También la Biblia enseña que los discípulos, la iglesia, los miembros, debe velar por el bienestar de sus pastores y sus líderes. Hermano, y estamos muy agradecidos porque, por ejemplo, lo que vimos hace 8 días, que con mi esposa pasamos esta situación tan difícil, y el pastor Andrés nos dijo, levantamos una ofrenda con la iglesia para poder ayudarles a ustedes en este momento que están pasando. Y nosotros esa ofrenda, como lo decía Pablo, fue de olor fragante, fue una gran bendición. Porque miren, hermanos, una de las cosas que la iglesia debe aprender, y a veces no suena bien uno como pastor decirlo, pero debo hacerlo porque es lo que está escrito, es que la iglesia debe aprender a cuidar a sus pastores. La iglesia debe aprender a cuidar, a que los pastores puedan estar preocupados por la iglesia, por predicar el evangelio, que un pastor no se tenga que levantar, y por eso nosotros oramos que la iglesia pueda realmente sostener los pastores que se levanten, que un pastor no se tenga que levantar y decir, ay, ¿y yo ahora cómo pago el recibo? En la iglesia no, solo alcanza para pagar la luz y pagar el arriendo, pero yo no sé cómo voy a pagar el mío. Y el pastor diga, no, pues entonces me va a tocar irme a vender plátanos y no voy a alcanzar a hacer el mensaje el fin de semana, y llegue el sábado a las 4 de la tarde, ¿de qué predico? No, metámonos a Google a ver qué mensaje sobre la membresía. Este está bueno, predicamos. Que eso no pase. La Biblia demanda a los miembros, no estoy hablando de asistentes. Si usted es asistente, para usted no es este mensaje. Este mensaje es para los miembros. Si usted es miembro, este mensaje es para usted. La Biblia nos demanda a los miembros cuidar de los pastores y cuidar del funcionamiento de la iglesia, como los israelitas cuidaban de los sacerdotes y los levitas, porque ellos tienen su ministerio. Ese era el trabajo. Para ellos no se les dio heredad, a ellos no se les dio tierra, porque Dios quería ser responsable al pueblo de Israel del cuidado de sus siervos. Es una manera como Dios prueba nuestro valor y nuestro aprecio por su obra. Tenemos el gran privilegio de aportar nuestros diezmos y nuestras ofrendas para que la iglesia pueda funcionar, para que los hombres de Dios puedan seguir predicando la palabra. Y tal vez el mundo vea mal esto, y tal vez no digan, usted le lleva los diezmos al pastor. Pero hermano, dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas es olor fragante delante de Dios. Y escuche esto, es una responsabilidad que uno adquiere cuando se hace miembro de la iglesia. El día que yo decidí hacerme miembro de la iglesia, ese día yo decidí aportar de mi dinero
para el sostenimiento de esa iglesia. Porque hay gente que quiere aportar de todo menos sus diezmos. Ay, no, yo cómo voy a dar mis diezmos. No, yo digo el tiempo, yo diezmo el tiempo. Yo diezmo el tiempo, pero el dinero no, pastor, no. Yo todavía no creo en eso. Dios lo estableció como un privilegio a través del cual prueba nuestros corazones y nuestra fidelidad a la iglesia. Muy bien, y entramos al último. El último principio, y con eso termino el cuarto. La iglesia vela por el honor del nombre de Cristo. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. ¿Somos qué? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia protege el nombre de Cristo. La iglesia tiene una gran responsabilidad. Sobre los hombros de la iglesia pesa la responsabilidad de exaltar a Cristo con su vida. No solo con su predicación, sino con su vida. Cuando yo pienso en eso, hermano, una de las cosas que a mí me agobia, en el buen sentido de la palabra, pero que siento ese peso, es saber que lo que yo haga honrará a Cristo, o lo que yo haga deshonrará el nombre de Cristo. Ese es un peso, una responsabilidad sobre la iglesia. Y una de las cosas por las que Satanás está detrás de ti para llevarte al pecado, para que blasfemes contra Cristo, es porque Él está detrás del honor de Cristo. Porque Él sabe que tu vida honra a Cristo o deshonra a Cristo. Y Él lo que quiere es lo que quiere deshonrar a Cristo. ¿Cómo? A través de tu vida. Sobre la iglesia pesa la gran responsabilidad de honrar el nombre de Jesús. Es por esto que la iglesia trabaja constantemente en sus miembros para que sean un reflejo del carácter de Cristo. La iglesia debe reflejar a Cristo. El mundo debe ver a Cristo en nosotros. Y es por eso que como iglesia trabajamos para que Cristo sea formado en ustedes. El apóstol Pablo dice: yo tengo dolor de parto hasta que Cristo sea formado. Yo sufro por ustedes hasta ver a Cristo formado. Yo oro por ustedes, yo predico la palabra hasta que Cristo sea formado. Y Pablo dice: tengo dolor de parto, porque ese es mi deseo, porque ese es el deseo de Dios, porque eso es lo que muestran las Escrituras. Esta es la razón por la que debe haber una gran distinción entre un miembro y un asistente. Porque la iglesia trabaja profundamente para avisar a sus miembros, es decir, para decir quiénes realmente son miembros y quiénes no son miembros. La iglesia edifica a sus miembros. La iglesia edifica a sus miembros. La iglesia discipula a sus miembros. Ojo, y la iglesia, otra cosa aquí, no nos gusta mucho, no se predica mucho, pero está en la Biblia. La iglesia, lo voy a tocar por encima, les voy a dejar la sensación ahí nomás, disciplina a sus miembros. Pastor, a mí no me disciplinan ni en la casa para que me vengan a disciplinar en la iglesia. Oiga, así no. Yo pensé que esto era más cool. La iglesia disciplina a sus miembros cuando estos no son un reflejo de Cristo. Les voy a dar un ejemplo nomás. Ahora hay un proceso. Este tema es muy largo y yo creo que este tema lo vamos a desarrollar dentro del seminario de membresía. Ese seminario va a ser para miembros solamente. Así que si usted no sabe si es miembro o sea asistente, hable con nosotros para poder ayudarlo a ubicar. Un ejemplo, porque hay un proceso disciplinario en la Biblia establecido. Un ejemplo, ¿recuerdan ustedes la iglesia de Corinto? ¿Han leído el texto? Se lo voy a leer, busquémoslo. 1 Corintios 5, del 1 al 5. 1 Corintios 5, del 1 al 5, y ya con esto vamos cerrando. Miremos cuál era el problema que había en la iglesia de Corintio, que estaba deshonrando el nombre de Cristo y estaba manchando el testimonio de la iglesia. Y vamos a tratar de razonar un poquito. Vamos a leer el versículo 1 y 2 para que veamos cuál era el problema. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, una iglesia que hacía alarde de sus dones, de todo lo que tenía, de que hablaban en lenguas, profetizaba y todo lo que tenía, pues, porque una iglesia que tenía realmente todos los dones, pero una iglesia que vivía una situación muy crítica con el pecado. Dice Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación
Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles en el mundo. Tanto cual es esa fornicación, que alguno de ustedes tiene la mujer de su padre. Venga, ¿cuál era el problema? Terrible. Había uno en la iglesia que tenía por mujer a la mujer de su padre. Pablo dice, eso ni se nombra en el mundo, para que lo vengan a vivir ustedes dentro de la iglesia. Y si ustedes leen el texto, Pablo dice, y ustedes no han hecho nada como iglesia por eso. Ustedes no han hecho nada. Mire, versículo 2, y ustedes están envanecidos, diciendo, ay, somos una iglesia tan bonita, tan llena de dones, ay, somos una iglesia donde mueve tanto el Espíritu Santo, ay, no. Pablo dice, y ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien estarse lamentando para que fuera quitado de medio de ustedes el que comete tal acción? Oiga, ¿mancha o no mancha el nombre de Cristo esta situación? Pregunta, ¿cómo creen ustedes que los de afuera están viendo a la iglesia cuando ven que de pronto sale el muchacho cogido de la mano, y perdónenme la expresión, chupando trompa con la mujer que es de un padre? Y la gente, mirá, vienen del culto. ¿Cómo creen ustedes que queda el nombre de Cristo? ¿Cómo creen ustedes que queda la iglesia? Pablo tenía un dolor y decía, ustedes están manchando el nombre de Cristo. Ahora, ¿cuál es la decisión que Pablo toma? Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pues porque no estaba allí con ellos, pero presente en el espíritu, ya como presente juzgado el que tal cosa ha hecho. Mire la decisión que toma Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Sabe qué dijo Pablo? Al tal, expúlsenlo de la iglesia. Es decir, que la disciplina en la iglesia puede ir al punto de ser expulsado de la membresía de la iglesia. Sí. Como les digo, no se predica mucho. Tenemos muchas lagunas frente a este tema, que la idea es irlas desarrollando durante todo este mes, pero la Biblia es muy clara frente a estos temas. Hay situaciones donde alguien debe ser disciplinado, pero hay situaciones donde alguien debe ser ya, es el caso donde ya lo que requiere es una expulsión de la membresía de la iglesia. Tremendo, ¿no? Ahora, lo más tenaz es que Pablo dice que eso lo está haciendo por amor, porque termina diciendo, para que la carne sea destruida a fin de que el espíritu sea salvo. Es decir, para que ese muchacho se salve hay que disciplinarlo, por amor. Recuerden que la Biblia dice, el padre al que ama disciplina. De igual manera, la disciplina en la iglesia debe ser aplicada con amor. Por eso les digo que es un tema que se tendrá que tratar a profundidad. Debe haber buenas motivaciones, porque lo real es que hay iglesias que disciplinan por todo. No te pusiste la palabra muy larga, disciplina. 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 No. Eso se maneja con tacto, delicadeza, con la Biblia y con mucho amor. Es necesario que los miembros de la iglesia nos sometamos. Cuando usted decide ser miembro de una iglesia, escuche lo que le voy a decir, usted decide voluntariamente someterse a la disciplina de esa iglesia. A la disciplina que muchas veces esa iglesia podrá, con los pastores y los líderes, determinar qué es lo mejor para su vida. Conclusión. Hoy hemos aprendido que ser miembro de una iglesia no es tan fácil, ¿no? No es tan cool, no es tan relajado, que no es como una unión libre, que esto es como un matrimonio más bien. Hoy hemos aprendido el gran privilegio que es ser miembro, pero hoy hemos profundizado en la gran responsabilidad de ser miembro, que la iglesia no es como un club al que yo pertenezco si quiero, y cuando no quiero pues me cambio y listo, ya. Si no me gustó algo pues me voy para otro y ya me cambié de club y listo. Entonces me llevo mis aportes de aquí para allá y listo. No. Hoy hemos aprendido, hermanos, que ser miembro de una iglesia es adquirir una gran responsabilidad voluntariamente de someternos a ella y velar por el crecimiento, la salud de la iglesia y la gloria, que la gloria de Cristo se refleje a través de ella. Es decidir voluntariamente someternos a la comunidad del pueblo de Dios y a la constitución de Dios para ser regidos y guiados por medio de ella. Ahora damos gracias a Dios que nos dio este privilegio sin merecerlo. Nos dio una familia, nos dio su palabra, nos dio su espíritu. Pertenecemos a la mejor familia,
la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pertenecemos a la familia de nuestro Dios. Una familia, una grey, comprada a precio de sangre. Y no cualquier sangre, la sangre de su precioso Hijo, derramada en la cruz del Calvario. La iglesia fue comprada al precio de la preciosa sangre del Hijo de Dios. Por eso debemos amarla y tenerla en alta estima, así como para Dios la iglesia tiene una estima preciosa, porque la compró a precio de la sangre de su Hijo.